Buenas, ¿cómo están? Soy Florencia A. Les voy a contar acerca de cartas astrales y artistas de la música nacional e internacional, un poco de su biografía y la influencia de los astros. Hoy les voy a hacer un resumen de la biografía y de la carta astral de uno de los artistas del rock que causó un gran impacto y creó un antes y un después en la escena del rock argentino de la década de los 80, Luca Prodan. Luca George Prodan nació el 17 de mayo de 1953 en Roma, Italia, hijo de una familia acomodada. Sus padres eran un italiano y una hija de escoceses nacida en China. Tenía 2 hermanas y un hermano. Durante su infancia fue enviado a un colegio pupilo internado en el norte de Escocia, Gordonstoun School, donde concurrían hijos de personas de clase alta. Según dicen, el rey de Inglaterra también fue alumno. Allí conoció al que sería su amigo de toda la vida, Timmy McKern. A los 17 años huye del colegio antes de finalizarlo. Sus familiares piden ayuda a Interpol. Cuando se reencuentra con Luca, este huye de su madre. En la década de los 70 se muda a Londres y consigue un empleo en una tienda discográfica de Virgin. Ahí formó su primera banda, The New Clear Heads. Algunas de las influencias que recibe de la música de esos años son el dub y el reggae, el post-punk, el rock sinfónico y la música psicodélica. Debido al robo de discos que realizaba para él y para sus conocidos, fue echado de la tienda. Como los clientes reclamaban su presencia por su habilidad para reconocer temas cuando estos se los tarareaban, lo recontrataron. Pero como seguía con su actitud, fue despedido definitivamente. Tuvo muchos trabajos de forma esporádica. Gracias a esto y a los seguros de desempleo que tuvo, pudo comprarse discos, pero también drogas como la heroína. En 1979, una de sus hermanas se suicida junto a su novio en un auto inhalando monóxido de carbono por el consumo de heroína en la cual Luca la había inducido. La situación hizo que Luca cayera en un coma hepático por una sobredosis con la misma sustancia. Luca buscaba apartarse del consumo de drogas. Recibe una carta con una foto de las sierras de Córdoba de su amigo Tim McKern, lo cual le provocó una sensación bucólica y lo motiva a mudarse. Al llegar a Argentina lo recibe Tim McKern y vive en una casa en Hurlingham donde conoce a Germán Da Funcho y a Alejandro Sokol. Se trasladan a Córdoba donde forman Sumo. Debido a la abstinencia del consumo de heroína comienza a fumar marihuana y a beber vino y ginebra local. Sumo en el año 1981 lo integraban Germán Da Funcho, Alejandro Sokol, Ricardo Curtet y Stefani Nuttall. La presencia de esta última en la agrupación generó toda una revolución por estar la mayoría de las bandas formadas solo por hombres. La banda en formación se trasladó a Hurlingham y por esto Ricardo Curtet debe dejar el grupo porque no podía reubicarse por su familia. El primer concierto fue en la discoteca del Palomar Caroline's Pub. Luego participaron en el Festival de Rock del Sol a la Luna en el Estadio Estudiantes de La Plata junto a otras bandas como Los Violadores y Riff. En 1982 estalló la Guerra de Malvinas y era mal visto y se prohibía la música en inglés. Esto generó el regreso de Stefani Nuttall a su país, lo cual derivó en el rearmado de la agrupación y la incorporación de Diego Arnedo y Ricardo Mollo. En 1983 sacaron Corpiños en la Madrugada en formato cassette. En ese año, luego de verlos tocar, el periodista Roberto Pettinato los entrevista para su programa de radio y después de la misma forja una amistad con Luca y se incorpora a la banda como saxofonista. Para 1984 Sokol deja el grupo y se incorpora Alberto Superman Troglio de una banda derivada de los Redonditos de Ricota. La formación definitiva estaría conformada por Prodan, Da Funcho, Arnedo, Mollo, Troglio y Pettinato. La banda daba conciertos por los circuitos de Lander como el Café Einstein, Cero, Stott Free Pub, La Esquina del Sol y Paracultural. En esos momentos Luca no tenía una casa, así que debido a la amistad con los dueños del Café Einstein, dormía en el local o en la casa de uno de ellos. En 1985 sacaron su primer álbum, Divididos por la Felicidad, donde se encuentran los temas La Rubia Tarada y Mejor no hablar de ciertas cosas. En 1986 lanzan Llegando los Monos, en el cual se encuentran otro de sus temas más reconocidos, Los Viejos Vinagres. Ese año dieron un concierto en el Estadio de Obras, lo que les dio la consagración. En 1987 sacaron After Chabón, donde se encuentran Mañana en el Abasto.
En ese año Luca ya se encontraba con un cierto deterioro debido al consumo de alcohol y drogas. Si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. Continuaba dando conciertos y había recibido un contrato con una discográfica. Días antes de su muerte le había pedido a su hermano que viniera a la Argentina. En uno de sus últimos conciertos en el Club Atlético de los Andes tuvo un incidente con el personal de seguridad que no lo dejó ingresar al estadio porque lo habría confundido con un indigente, lo cual provocó el enojo y que rompiera botellas en el camarín. Finalmente dio el concierto y de forma profética dijo "ahí va la última" y cantó 2 veces la misma canción "Fuck You". El martes 22 de diciembre de 1987 fue hallado muerto en la pensión de San Telmo, la cual alquilaba. Lo encontraron acostado y con una sonrisa en el rostro. En el momento de su muerte tenía 34 años. Se han creado varias hipótesis sobre su muerte. Una podría haber sido que sufrió un paro cardiorrespiratorio por una hemorragia causada por la cirrosis hepática que padecía. Otros dicen que fue porque había vuelto a consumir heroína que había podido conseguir de parte de alguien que está bajo secreto, que solo su novia de ese momento conocía la identidad. Y según Roberto Pettinato, fue por metadona en lugar de consumo de heroína. La mayoría de los conocidos y amigos dejaron el caso sin investigación y sin autopsia. Fue sepultado en el cementerio de Avellaneda y años después su hermano hizo cremar sus restos y estos fueron colocados debajo de una plazoleta donde seguidores y fanáticos continúan al día de hoy llevando regalos y objetos de adoración. En 1988 Sumo da su último concierto como banda, ya sin Luca, y se separan dando origen a otras bandas como Divididos y Las Pelotas. Al otro año sale el disco Fiebre con temas inéditos. Ahora paso a analizar la carta astral. Según datos recolectados de internet y por algunos hechos de su vida, la hora de nacimiento podría haber sido a la 1 de la madrugada. Su signo solar era Tauro, su ascendente en Acuario y su luna en Cáncer. El sol en Tauro le daba aprecio por las cosas bellas, el talento por la música y la terquedad. El ascendente en Acuario le daba una apariencia distante, impersonal y revolucionaria. La luna en Cáncer lo hacía con sentimientos profundos, con temas relacionados a su familia y a los orígenes. Ahora paso a describir las casas de importancia para el análisis. En casa 1, la del yo, el ascendente, encontramos el punto de la fortuna en Piscis. Le aportaba comprensión hacia los demás y por momentos suerte. En casa 2, la de los recursos personales, encontramos a Venus en Aries. Lo hacía impulsivo e impaciente. Recibe aspectos tensos de Neptuno y Saturno en Libra y de la Luna. Los aspectos de Neptuno y la Luna lo favorecían para la música, aunque le generaban caos. Siempre ha tenido una intervención femenina desde lo de su hermana, la incorporación de la baterista a la banda o sus problemas con la poca comprensión de sus padres. Esto último sería un problema que le generaba Saturno. En casa 3, la de la comunicación y los estudios, encontramos por un lado Mercurio y al Sol en Tauro, y por otro lado Júpiter en Géminis, lo cual lo hacía una persona predispuesta a viajar, comunicativo y con facilidad en la palabra. En casa 4, la del hogar, se encuentra Marte en Géminis, de ahí que podría haber tenido una infancia algo complicada o un padre riguroso. En casa 5, la de la creatividad, se encuentra la conjunción entre la Luna y Urano en Cáncer. Por un lado, le daba originalidad para la música y conflictos en los sentimientos. El problema de las adicciones podría ser por la Luna con aspecto tenso de Venus. Urano, al recibir aspectos tensos de Neptuno y Saturno, le generaba rebeldía y conflictos con las autoridades. En casa 6, la de la salud y el trabajo, encontramos a Plutón en Leo. Le daba la capacidad de cambiar sus hábitos, pero recibiendo un aspecto tenso del Sol, le generaba conflictos que derivaban en las reacciones violentas y por otro lado un aspecto tenso de Mercurio que lo hacía de opiniones críticas, pero recibiendo un aspecto favorable de Venus lo ayudaba a crear contactos con personas favorables. En casa 7, la de las relaciones y socios, se encuentra Lilith en Virgo, tendencia a la rebelión y humor provocativo, lo cual mostraba en las entrevistas que daba. En casa 8, la casa de la muerte y las herencias, está la conjunción entre Neptuno y Saturno en Libra. Esto podría ser un indicador de que no se sepa la causa de su muerte, la cual siempre fue y podría seguir siendo un misterio. En casa 11, la de los grupos e ideales, se encuentra Quirón en Capricornio. Intenta alcanzar un lugar de privilegio, pero algunas cosas se lo impidieron.
En casa 12, la de los enemigos ocultos del misticismo, se encuentra el nodo norte en Acuario. Podría ser que el aprendizaje de vida haya sido aprender del conflicto entre lo racional y lo espiritual. La carta tiene la mayoría de los planetas en signos de aire y tierra. Lo hacía con una tendencia rebelde, pero que gracias a eso y sin darse cuenta generó todo un cambio en el concepto del rock y de la música en un país lejos de su hogar. Y hasta el día de hoy su leyenda sigue más viva que nunca. Muchas gracias por tomarte un tiempo para ver y escuchar el contenido. Hasta la próxima.